Jesús les dice, síganme, pero esto era un llamado especial porque era para aprender, era para servir, era para salvación, pero por sobre todo para ser discípulos. El evangelio es sencillo, hermanos, pero profundo. El evangelio es transformador. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabra de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Padre amado, tu palabra ha sido expuesta y leída ante tu pueblo, y te rogamos que ministres a nuestras vidas a esta hora. Amantísimo Espíritu Santo de Dios, entrónate, porque este es tu lugar, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Que sea tu voz, que sea tu palabra ministrando a nuestras vidas en esta noche, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos dándote gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y pues bueno, el mensaje de hoy tiene por título: Pescadores de hombres. Amén. Miren esa imagen, hermanos, y fíjense qué elocuente y qué descriptiva. Está este hombre pescador. Vamos a verlo de este lado. Un pescador, y él está lanzando su red. Pero fíjense que el objetivo de la pesca es el planeta Tierra. Yo cuando vi esta imagen, yo dije, wow. Esta imagen describe perfectamente lo que son las misiones cuando el Señor nos transforma en pescadores de hombres. Porque se trata de alcanzar hasta lo último de la tierra. Amén. Y al ver esto yo me quedé impactado y dije, wow, Señor, qué lindo. Y al ver que Jesús se encuentra con estos dos hombres, estos fueron sus dos primeros elegidos, sus dos primeros escogidos. Y estas fueron las primeras palabras: los haré pescadores de hombre. Amén. Este pasaje, hermanos, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, que son los evangelios sinópticos. ¿Ok? Y quiero que nos metamos un poquito, acompáñenme y vamos a hacer de esto algo un poco más dinámico. Y vamos a meternos en el contexto de lo que estaba pasando en aquel momento. Los primeros discípulos eran dos hermanos, ¿ok? Y eran dos simples y humildes hombres que se dedicaban a la pesca como medio de sustento. Imaginemos eso, hombres sencillos, humildes y dedicados a la pesca. Cuando Jesús le dice a Pedro y Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, les estaba indicando dos cosas. Vamos a dividirlo en dos. Primero le dijo: vengan en pos de mí, y luego les dijo: les haré pescadores de hombres. Cuando hablamos de venid en pos de mí, podemos traducirlo como en síganme. ¿Verdad que sí? Muy de moda hoy en día en las redes sociales. Y en aquel momento Jesús les dice: síganme. Pero esto era un llamado especial porque era para aprender, era para servir, era para salvación, pero por sobre todo para ser discípulos. Y cuando le dice: los haré pescadores de hombres, Cristo, cuando nos llama por su gracia, así como llamó a estos hermanos,
yo lo que veo es que nosotros no deberíamos detenernos a pensar qué somos nosotros hoy en día, sino más bien pensar en qué nos va a convertir Jesús. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque fíjense bien, Jesús les dice, sígueme y yo te haré. No les dice, sígueme por lo que tú eres, o sígueme porque puedes hacer algo por ti mismo. No, le dice, sígueme porque yo haré de ti. Amén. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12? Génesis 12, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando Dios llama es para salvación. Sí, sí es para salvación, pero también es para transformación. Y por eso dice, haré de ti. No es lo que somos hoy en día, es en lo que nos vamos a convertir con el gran poder de Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro y Andrés, los haré pescadores de hombres, ya les está diciendo, los transformaré. Miren ese mensaje implícito, los transformaré. No parecía posible que de estos humildes pescadores se convirtieran en los apóstoles que luego fueron. ¿Cómo era posible esto? Es más, es hasta difícil pensar cómo se puede crear plantadores de iglesia a partir de unos simples pescadores. Pero eso es exactamente lo que Cristo hace, hermano. Es interesante ver la clase de personas que eran estos hombres. No eran gente de gran preparación intelectual o influyentes o personas ricas. Y ojo, no quiero decir con esto que la preparación no sea buena. Claro que sí, está muy bien que nos preparemos. Pero lo más importante es que seamos conscientes de en qué nos puede transformar Jesús. Amén. Estos hombres sí, eran simples trabajadores, no tenían una posición social y quizás muchos habrían dicho que ni tenían un futuro. Además, ninguno de los discípulos de Jesús pertenecía al liderazgo religioso de aquella época. Ninguno. Eran gente corriente, eran gente normal. Jesús no fue a la corte de Herodes, no fue tampoco a Jerusalén, a los sumos sacerdotes ni a los ancianos, sino que fue al mar de Galilea, donde estaban estos humildes pescadores. Ahora bien, veamos algunas de las cualidades que Jesús vio en estos hombres. Porque ellos iban a usar su experiencia como pescadores, pero ahora en pescadores de hombres. Los apóstoles de Jesús eran todos galileos, excepto Judas Iscariote. Los galileos tenían unas particularidades y era que eran menos legalistas, eran más sinceros y sencillos y con menos prejuicios que sus compatriotas de Jerusalén y de Judea. Si nosotros seguimos el ejemplo de aquellos hombres y somos menos religiosos, menos legalistas, somos más sencillos, más humildes y más amables, seguro que el Señor se va a fijar con muchísima más atención en nosotros. Y es importante porque Jesús, fue allí al mar de Galilea y encuentra a estos hombres y entonces comienza a ver las cualidades que ellos tenían. Y Jesús no comparaba, pero él tenía un objetivo y él sabía a dónde tenía que ir. Y consiguió a estos hombres que tenían ese corazón dispuesto. Y ellos entendieron, como yo les comento hoy, hermano, ya no se trata de nosotros. Ahora se trata de los otros. Ya nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y seguimos creciendo y seguimos siendo transformados y el Señor sigue trabajando con nosotros en nuestro carácter y en nuestras situaciones personales. Pero ya Jesús vive en nosotros.
¿Cuánto sufrimos nosotros ante las situaciones que suceden a diario? ¿Cuánto más sufre aquel que aún no conoce a Jesús? Hermanos, ya no se trata de nosotros, se trata de los otros. Se trata de los no alcanzados, se trata de aquellos que aún no conocen a Jesús. Estamos hablando, hermanos, que más del 42% de la población mundial no conoce a Jesús. Mucha gente dice, pero ¿cómo es posible si Internet llega a todos lados? No, hermano, Internet no llega a todos lados. Y en algunos lugares llega censurado, porque es lo que le conviene al gobierno que escuche. ¿Ok? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Cuando Cristo comenzó a predicar y empezó a reunir discípulos, estos hombres primero debían ser oyentes para luego ser predicadores. Debían ser primero testigos de sus milagros para luego testificar de esos milagros. Miren este dato interesante. Jesús llamó y eligió a sus discípulos, pero en el judaísmo era el discípulo quien elegía al maestro o al rabí. Jesús eligió a sus discípulos. Siendo maestro, definitivamente los entrenó a sus discípulos, pero a diferencia de los otros maestros, no los instruyó para ser expertos religiosos, sino para que fueran mensajeros del reino. Jesús eligió a estos hombres para que fueran misioneros. Los apóstoles, los discípulos, fueron los misioneros de aquella época. Gracias a estos hombres, a su obediencia, a su valentía, a su coraje de dejar las redes, su sustento, gracias a ellos, hoy nosotros estamos aquí. Amén. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Entonces, si aquellos hombres lo hicieron, para que hoy nosotros tengamos el beneficio de tener a Jesús en nuestro corazón, nosotros tenemos que modelarlos a ellos. Sí, modelamos a Jesús, porque Jesús nos modeló con el ejemplo. Pero miren estos, vamos a ubicarnos otra vez en el principio. Dos hombres, dos simples hombres, hermanos, Pedro y Andrés, pescadores, y dejaron todo para seguir a Jesús. Estos hombres entendieron en ese momento que se llamaba, que se trataba de un llamado que no era normal. Dijeron, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Ellos conocían de la palabra, ellos conocían del Antiguo Testamento y era lo que tenían disponible para esa época. Nosotros hoy tenemos disponible el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos eran conocedores de la ley y ellos sabían que estaban esperando al Mesías. Y poco a poco el mismo Espíritu Santo de Dios les fue revelando que lo tenían allí enfrente. Amén. De esta manera, fíjense algo, cuando hablamos de apóstol, muchas veces se ve como un cargo grande, como una autoridad, como alguien que tiene un rango superior. ¡Wow! Un apóstol, oh, imagínate, oh Señor Santo. Pero se nos olvida el concepto de la palabra apóstol. Y apóstol es alguien que es enviado. Y parece mentira, pero hoy en día hay gente que quiere que le llamen apóstol, pero no quieren ser enviados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Volviendo a estos hombres, Pedro y Andrés, ellos comprendieron que se enfrentaban a un llamado que no era común. Y de esa misma manera Jesús nos llama hoy. Estamos celebrando las misiones, estamos celebrando. Y ustedes, iglesias, son una iglesia misionera. Aquí se respira misiones. Y hay algo que tienen las misiones. Cuando una iglesia
tiene misiones en su corazón, hermanos, hay bendición. Y esto no es solamente el nombre de esta casa. Es que cuando hacemos misión, hay bendición. Amén. Nuestra guía, hermanos, es la palabra de Dios. Cuando Jesús nos llama o cuando Dios nos habla, Él usa su palabra. Esta es nuestra guía. Y el Espíritu Santo. Y cuando Él habla de las misiones, el Señor no habla solamente de, bueno, ¿quién va a hacer las misiones? Es fulano de tal, o este otro, o aquel otro. Aquí en mi Biblia no aparece. No aparece una selección o una discriminación de, bueno, este sí va, este no va. No, aquí está hecho para todos. El mismo Jesús lo dejó escrito. En la Gran Comisión está escrito. En Mateo 28, 19 y 20, Él nos dice, id y haced discípulos. Él allí no dice, bueno, que vaya el evangelista, que vaya el pastor, que vaya... No. Allí no se especifica nada. Oye, pero entonces hay momentos en los que de pronto, eso no es aquí, pero hay momentos en los que de pronto dicen, ay, viene el servicio de misiones. Eso no es conmigo. Ay, yo no voy porque eso no es conmigo. Yo sé que eso no sucede aquí, pero fíjense, ¿cómo es que vamos a colocar las misiones a un lado? Porque aquí no está escrito de esa manera. Y si no está escrito, pero cuando se trata de una promesa, sí, queremos la promesa. Nos apoderamos de ella. ¿Están diseñadas y están disponibles para nosotros? Sí. Pero no se trata solo de las promesas, se trata también de sus preceptos y sus mandamientos. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Todos los que nos hacemos llamar cristianos, los hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. No es una opción, es una responsabilidad. Y esta responsabilidad es compartir el evangelio con toda criatura. Y bien lo dijo mi esposa, compartir el evangelio no es difícil, el evangelio es sencillo. Nosotros somos los que lo complicamos. Y luego les voy a dar un ejemplo de algo que aprendimos hace poco y estoy segurísimo de que los va a ayudar muchísimo. Jesús nos modeló con el ejemplo. Jesús tenía el derecho y el poder de proclamar él solo el evangelio, pero ese no era su plan. Su plan era hacer y usar discípulos a fin de reproducir discípulos que compartieran su mensaje de salvación y vida eterna. Nuestro papel hoy en día es poder alcanzar con el evangelio a aquellos que no conocen de Jesús. Se trata de un llamado a hacer un cambio radical, como aquellos hombres hicieron ese cambio radical también en sus vidas. Estos hombres con su profesión antes vivían para sí mismos, para su sustento, y ahora ellos cambian para vivir por el beneficio de los otros. Hermanos, así como estos hombres fueron transformados, de igual manera nosotros debemos dejarnos transformar. ¿Y dejarnos transformar en qué? En lo que Dios quiere de nosotros. Dios, hermanos, quiere la mejor versión de ti. Ese es el plan de Dios. Él quiere hacer de ti tu mejor versión. Pero hermanos, mientras esa mejor versión de nosotros está en proceso, entonces Jesús nos va dotando de cualidades que nos ayudan a convertirnos en esos pescadores de hombres. Quiero usar, hermano Héctor, vamos a la próxima diapositiva para ir concluyendo. Me gusta esta cita del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 8. Se los voy a leer y luego vamos a ahondar un poquito para ir finalizando.
Además os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo usó 4 palabras claves en este versículo o en este pasaje, pues son varios versículos. Primero, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día por el gran poder de Dios y se apareció a sus discípulos con la marca de los clavos en sus manos, para dejar evidencia de que el mismo que había sido crucificado era el que estaba ahora delante de ellos resucitado. Amén. 4 palabras claves, hermanos, que nos permiten compartir el evangelio de una manera sencilla y eficaz. Murió, sepultado, resucitó y apareció. El evangelio es sencillo, hermanos, pero profundo. El evangelio es transformador. Vamos a estar en pie, hermanos. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.